Hola, hola, nuevamente bienvenido a este su canal. Seguimos entonces con los videos de cinemática de primero bachillerato. Ahora nos toca hablar sobre el lanzamiento vertical. Para eso, como siempre, nos vamos a apoyar de un pequeño dibujo. Ok, aquí tenemos una persona que está lanzando una pelota hacia arriba. La pelota sube hasta cierta altura y de ahí baja. Ok, siempre, como les digo, importante el sistema de referencia. Yo voy a tener este sistema de referencia donde el punto inicial va a ser el suelo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué observaciones, qué datos sacamos de este dibujo en este tipo de movimiento. Entonces vamos a tener por aquí una velocidad inicial. ¿Ok? Esta velocidad inicial va a ser diferente de cero. En la caída libre dejamos caer un objeto con velocidad inicial cero. En este caso, si queremos lanzar el objeto hacia arriba, tenemos que aplicarle o tenemos que darle una velocidad inicial para que suba y luego baje. ¿Qué más tenemos entonces? En ese mismo punto también va a aparecer un tiempo inicial, ¿ok? Y normalmente ese tiempo inicial se toma como cero, ¿verdad? Ya en este punto, aquí va a aparecer una velocidad, ¿ok? Velocidad final que va a ser cero, porque aquí sube, sube, sube la gravedad, como siempre, la aceleración de la gravedad, que va a ser negativa, va a estar frenando mi objeto. Entonces llega a su altura máxima, entonces la velocidad se hace cero, pero después por un instante de tiempo comienza a bajar debido a la aceleración de la gravedad. Entonces la velocidad que en este punto, en esta altura máxima que es cero, comienza a tomar valores. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos en este punto? Ya cuando llega al suelo, aquí va a llegar con una, digamos que esta es una velocidad final prima, y aquí también va a llegar con una velocidad final que va a ser, obviamente, este va a ser diferente de cero, ¿verdad? Aquí él va a llegar al suelo con una velocidad final diferente de cero al momento de golpear el suelo, el piso. ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos en negro, vamos a poner, aquí va a haber una altura máxima, ¿ok? ¿Ok? Va a haber una altura máxima. Recuerda, estoy poniendo de referencia el suelo, entonces con referencia del suelo, en mi punto 0,0, va a existir una altura máxima. También, ¿qué es lo que va a existir? ¿Qué tengo que tener presente? Va a existir un tiempo. Desde el momento que sube va a haber un tiempo de subida y luego va a haber, hasta que llega al piso, va a haber un tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo, el tiempo total va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿verdad? Va a haber un tiempo total, pero va a estar en dos partes, tiempo de subida y tiempo de bajada. ¿Qué otra cosa podemos deducir de nuestra gráfica? También hay una altura máxima, pero también hay una altura inicial. En este punto, ¿verdad? Lo voy a sacar por aquí. Va a haber una altura inicial. Y esa altura inicial, según el dibujo que yo tengo, según mi sistema de referencia, va a ser diferente de cero. ¿Y qué pasa con mi altura final? Cuando la pelota, el objeto llega al piso. Aquí mi altura final va a ser cero. Ojo, según la referencia, el sistema de referencia que yo ponga. En este caso, mi sistema de referencia me dice que la altura inicial es diferente de cero porque es una altura que hay este,
esta persona está encima de un edificio, pero mi altura final va a ser cero, porque cuando llega al suelo es cero la altura, ¿ok? Según mi sistema de referencia. ¿Qué otra cosa podemos deducir? Yo creo que eso es lo que podemos deducir, los datos que podemos sacar de esta gráfica. Y ahora vamos a ver las condiciones y las fórmulas que usaremos para este lanzamiento vertical. Dijimos entonces que en este tipo de movimiento, lanzamiento vertical, existe dos condiciones, donde la velocidad inicial va a ser diferente de cero y la aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque tiene la dirección hacia abajo. Entonces usamos las fórmulas, seguimos usando la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Dijimos que esta aceleración la vamos a cambiar por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Y como tiene la dirección hacia abajo, va a ser negativa. Por lo tanto, nuestra fórmula va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Ahora, si yo hago la velocidad final cero y el tiempo lo tomo como tiempo de subida, puedo hallar el tiempo de subida. Recuerden que lo puedo trabajar por partes. Voy a trabajar desde este punto, cuando la persona lanza el objeto hacia arriba, hasta el tramo donde el objeto llega a su altura máxima. Si yo hallo ese tramo, puedo hallar el tiempo de subida, ¿verdad? Porque en este tramo, cuando el objeto llega a su altura máxima, su velocidad final sería cero. ¿Ok? Entonces yo aquí, ya con esta observación, puedo, si me piden el tiempo de subida, entonces yo ya a través de esta fórmula yo podría hallar ese tiempo de subida. Luego, como ya no voy a poner nuevamente la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino ya con la conversión de la aceleración de la gravedad y la altura en el eje, perdón, la posición en el eje Y. Entonces tenemos posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, con esta fórmula, si yo hago la velocidad final cero y el tiempo de dato pongo el tiempo de vuelo, podría hallar, ¿verdad? El tiempo de vuelo. O sea, si hago el t, en vez de t, le pongo el tiempo de vuelo y pongo velocidad final, posición final cero, ¿verdad? Que estoy aquí en la posición final cuando es igual a cero. Entonces esa t yo la podría tratar como si fuese el tiempo de vuelo total, o sea, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Podría despejar esa t y hallaría el tiempo de vuelo. Como es una ecuación cuadrática, me va a dar dos valores del tiempo. Recuerden que siempre se toma el valor positivo, ¿ok? Solo se tomaría el valor positivo que me dé. Luego, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración de la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Y si yo digo que mi posición inicial es cero, ojo que esta posición inicial en este sistema de referencia no es cero. El que es cero es mi posición final. Pero si yo tomo este sistema de referencia y lo pongo aquí arriba, indicando que aquí comienza el movimiento, mi posición inicial sería cero y mi posición final sería un valor negativo. ¿Ok? Como lo tome, no hay ningún problema. ¿Ok? Si yo hago que esto sea cero, entonces voy a tener menos la posición inicial. ¿Ok? Y no se preocupe por este signo. Este menos por este menos se va a hacer más y siempre la velocidad me va a salir como tiene que salir. ¿Verdad? Por el convenio de signos me dice que la velocidad va hacia abajo, la velocidad es negativa. Luego, en esta fórmula, si yo tomo esta posición final como mi altura máxima, ¿ok? Y además tomo la velocidad final como cero, o sea, seguiría trabajando en este tramo, velocidad inicial, perfecto, tengo un valor, velocidad final cero,
y tomo la posición final como mi altura máxima, yo puedo despejar esa altura máxima y puedo hallarla, ¿verdad? Si en un ejercicio me piden hallar la altura máxima, entonces con esta fórmula yo la puedo hallar. ¿Por qué? Porque esa posición final lo voy a tomar como mi altura máxima y voy a trabajar en este tramo, ¿verdad? El momento que lanzo el objeto hacia arriba hasta que el objeto llega a esa altura donde la velocidad final se hace cero. Entonces puedo despejar y hallo mi altura máxima. Entonces, nuevamente, estas serían las fórmulas que yo usaría trabajar, para trabajar con el lanzamiento vertical. Ojo aquí, siempre le dejo esta fórmula, ¿verdad? No todo el tiempo voy a trabajar con esta fórmula. De repente voy a tener que ocupar posición final menos posición inicial dependiendo del enunciado, dependiendo del ejercicio. Entonces, siempre se los dejo aquí para que ustedes vean que no el 100% no siempre aplico esta fórmula. El 100% de repente no voy a tener que la posición inicial va a ser cero o la posición final va a ser cero. Eso va a depender. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me piden la velocidad, pero en este punto? En este punto me piden la velocidad. En este punto mi posición final no es cero. Todavía no he llegado al suelo. Entonces tengo una posición final y tengo una posición inicial. ¿Ok? Entonces tendría que usar esta fórmula. No podría usar esta porque estaría obviando un dato. ¿Ok? Entonces es importante. Otra cosa que quiero que veamos también, ¿qué pasa si el lanzamiento no se hace de una altura, de una posición inicial? ¿Qué pasa si se hace desde el suelo? ¿Ok? Vamos a ver eso. Y también antes de terminar aquí quiero hacer una observación. Por ejemplo, en este punto de aquí, cuando la pelota o el objeto está subiendo, en esta velocidad, ¿verdad? Esta velocidad, digamos que en esta posición, por ponerle un número, esta velocidad lo lanzó a 10 metros sobre segundo el objeto y transcurrido un pequeño tiempo, aquí está en 8 metros sobre segundo. ¿Ok? En esta posición está a 8 metros sobre segundo y aquí llega a velocidad cero y comienza a bajar debido a la acción de la aceleración de la gravedad. Si yo puedo saber que esta posición y esta posición están a la misma altura, entonces si aquí subía con 8 metros sobre segundo, aquí va a bajar con 8 metros sobre segundo. Si yo aquí lancé a 10 metros sobre segundos este objeto, cuando esté en esta misma posición, a la misma altura, ojo, a la misma altura, entonces la velocidad a esta altura va a ser 10 metros sobre segundo. Obviamente aquí va a tener una dirección hacia arriba la velocidad y aquí la velocidad va a tener una dirección hacia abajo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, eso me sirve más que todo para cuando yo resuelva tener una idea más o menos. Si yo, por ejemplo, me dicen que el objeto fue lanzado a 10 metros sobre segundo y me piden hallar la velocidad con la que toca el suelo, o sea, obviamente va a ser mayor que 10 metros sobre segundo, porque lo lanzo con 10 metros sobre segundo, llega a velocidad final cero. Cuando vuelve a bajar a la altura que fue lanzado, pasa por 10 metros sobre segundo, pero mientras sigue bajando, a través de la aceleración de la gravedad, sigue aumentando la velocidad. Quizás llega a 20, 30, 40, pero la velocidad final que yo hay aquí tiene que ser mayor que 10 metros sobre segundo. Si me sale menor, es que algo he hecho mal, he operado mal o he tomado mal los datos, ¿verdad? Pero eso es una referencia que me indica que la velocidad final al momento de llegar al suelo tiene que ser mayor que la velocidad inicial con la que fue lanzada. ¿Por qué? Porque la diferencia, las posiciones, ¿verdad? Las alturas son diferentes. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. Tenemos, bueno, el piso, tenemos un balón, un objeto que se lanza de manera vertical. Siempre ponemos nuestro sistema de referencia, ¿ok?
Igual que hicimos en el primer dibujo, definimos que sale con una velocidad inicial, ¿ok? Diferente de cero, obviamente. En este mismo punto va a tener una posición inicial, ¿verdad? Y según mi sistema de referencia, esa posición inicial va a ser cero. El momento que caiga el objeto, el balón, voy a tener mi posición final y según mi sistema de referencia, también va a ser cero. Y otra cosa, bueno, va a haber una altura máxima, ¿verdad? Una posición máxima, una altura máxima, igual el suelo, ¿verdad? Hacia donde llega mi objeto, mi balón, mi pelota, ¿ok? En en esa altura máxima ya hemos definido que la velocidad, ¿verdad? Esa velocidad final, prima le voy a poner, va a ser cero. También hemos definido que la aceleración de la gravedad va a ser negativa. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando llego aquí a este punto, va a haber un tiempo, ¿verdad? Un tiempo final, ¿ok? Aquí en este dibujo no lo definimos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle aquí, va a haber un tiempo final, ¿verdad? Aquí al momento de ser lanzado, también va a haber un tiempo inicial. Normalmente ese tiempo inicial lo tomamos con el valor cero. También vamos a tener un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Y lo mismo, el tiempo de vuelo, el tiempo total va a ser tiempo de subida más tiempo de bajada. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos faltaría? Yo creo que eso es todo. Entonces, dese cuenta que para el lanzamiento vertical pueden pasar dos situaciones. Cuando mi altura inicial es diferente de cero y cuando mi altura inicial es igual a cero. Entonces, de acuerdo a los datos, de acuerdo al enunciado, al momento de usar las fórmulas, tengo que tener presente, ¿verdad? Estos datos. Por eso es muy importante que yo haga mi bosquejo, mi dibujo y ponga los datos. Es muy importante para poder visualizar perfectamente el enunciado, para poder visualizar perfectamente el ejercicio, ¿verdad? Y trabajar con los datos correctos, con los valores correctos. ¿Ok? Y también al igual aquí, ¿verdad? Igual aquí, si mi objeto fue lanzado con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, llega a la altura máxima con velocidad cero y cuando baja golpea el suelo también con 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial al momento de lanzar el objeto y la velocidad final al momento que el objeto llega al suelo tienen la misma altura, entonces van a llegar con la misma velocidad. Nuevamente, esta va a tener la dirección hacia arriba y esta velocidad al llegar al suelo va a tener la dirección hacia abajo. Mismo módulo, pero diferente dirección. Lo mismo en este punto, si ambos están a la misma altura, aquí voy a tener una velocidad con esta dirección y aquí va a ser el mismo valor de la velocidad, pero con dirección diferente. Y ya para terminar, también hacemos una pequeña observación, una pequeña nota. Normalmente en este tipo de ejercicios casi siempre se recomienda primero hallar el tiempo de caída, ¿verdad? El tiempo de vuelo, o sea, hallar el tiempo de subida, el tiempo de bajada. Pero es una observación, es una nota, ¿verdad? No todo el tiempo lo primero que tengo que hacer es hallar el tiempo de caída, ¿verdad? El tiempo de vuelo. O sea, para eso tengo que analizar bien el ejercicio, el enunciado, ver los datos para poder determinar si me sirve o si primero tengo que hallar el tiempo de caída, o sea, el tiempo de vuelo, o puedo trabajar sin ese dato, ¿verdad? Para eso, como les dije, importante, podemos usar esta tercera fórmula que no implica o que no trabaja con el tiempo y de repente con esta fórmula vamos a poder hallar la pregunta que nos hacen en algún ejercicio.